La fe es poderosa cuando la mantenemos activa. Mi nombre es Candy Demá y es un placer poder compartirte este tema tan importante contigo en este momento para que reflexionemos, para que pensemos. Es cierto, las circunstancias, los dardos del enemigo, las trampas del enemigo, las distracciones que se presentan me pueden llevar a una vida que me dejo llevar por lo que yo solamente puedo hacer sin darme cuenta y reconocer que la vida del cristiano, Dios desea que sea una vida sobrenatural, una vida en la que Él con su intervención divina hace que todas las cosas de nuestras vidas funcionen diferente, sean diferentes, para traer solución donde no lo hay, para traer la estrategia cuando no sé cómo operar, para entender lo que está pasando, para recibir la claridad, recibir discernimiento, para recibir la sabiduría de cómo manejar las circunstancias. Nuestra vida como cristianos debe ser una vida sobrenatural. Eso es lo que siempre ha deseado Dios con nosotros. Pero todo en el reino de Dios se mueve y se manifiesta por medio de la fe. Por eso tú y yo debemos de cuidar nuestra fe, levantar nuestra fe, cuidar nuestra fe, mantener nuestra fe. ¿Para qué? Para que podamos seguir viviendo un estilo de vida sobrenatural, donde la intervención divina, donde los milagros ocurren de manera regular, donde Dios se manifiesta con su presencia, donde Dios nos habla, donde Dios nos muestra, donde Dios nos da su revelación profética, donde el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Ese es otro tipo de vida que una vida limitada por lo natural. Una vida natural es limitada, pero una vida sobrenatural con Dios, alineados con Dios, dependiendo totalmente de la bondad de Dios, es una vida que vale la pena. Es una vida sobrenatural. Y déjame que hoy te recuerde que todos necesitamos ser conscientes de esa vida sobrenatural con Dios, de esa intervención divina en nuestras vidas. Y todo se logra por medio de la fe. Entonces la fe es una herramienta poderosa que Dios nos ha dado, pero debemos mantenerla activa, porque cuando está activa, de esa manera pensamos, de esa manera oramos, de esa manera esperamos, de esa manera recibimos, pero cuando la tenemos apagada, la fe la tenemos dormida, entonces no está activa. Y la interacción en el reino de Dios, del cielo y la tierra, de Dios que desea, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Esa interacción, como dice Bill Johnson, la moneda del cielo. El intercambio que lo hacemos en el mundo natural al comprar cualquier cosa, lo hacemos con la moneda de ese país. Hoy en día ya tenemos hasta monedas digitales, ¿verdad? En el cielo, la manera que interactuamos con el cielo, donde yo traigo y yo recojo, es la fe. Por eso la Biblia nos habla mucho acerca de la fe. Porque la fe es una herramienta que Dios nos ha dado, es la metodología que Dios ha elegido y por eso la Biblia nos habla tanto de la fe. Porque la fe es algo que nosotros debemos de creer, de levantar en nosotros, de cuidar con mucho aprecio, de mantener y de crecer, porque de acuerdo a nuestra fe es hecho. Fíjate que Jesús mismo lo dijo, Pablo lo dijo. Déjame leerte algunos versículos, ¿verdad? Porque en Hebreos capítulo 11, versículo 11, dice que es imposible agradar a Dios sin la fe. Porque para que nos acerquemos a Dios, tenemos que creer que Él es. ¿Y quién es Él? Él es el altísimo Dios, el poderoso Dios, que a la misma vez, si hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, es nuestro papi
celestial. Es nuestro buen Dios, nuestro gran Dios. Pero cuando nos acercamos a Él, no venimos con queja, no venimos echándole la culpa, sino que venimos con fe. Y por eso dice, sin fe, el autor de Hebreos dice en el capítulo 11, versículo 1, porque él dedica en todo ese capítulo a hablar de distintos personajes en la Escritura, historias que fueron realidad, de las cuales podemos aprender de sus vidas porque fueron personas que mantuvieron su fe. Y dice aquí, al principio del capítulo, en el versículo 6, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cuando me va bien le creo a Dios, cuando las cosas no van bien, entonces es que Dios es diferente. Ya estoy cambiando yo a Dios por las circunstancias o por mis emociones, pero Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso Él es verdadero, por eso Él es fiel, por eso tú puedes confiar en Él, es confiable. Y dice aquí el autor de los Hebreos que Dios es galardonador, Él premia, Él recompensa a los que le buscan. Entonces, es automático que todas las cosas en tu vida, porque tú aceptaste a Jesús en tu corazón, que todas las cosas te caen solamente del cielo. No. Dios es bueno. Dios recompensa tu fe. En realidad, la vida con Dios es una vida de recompensa. Tú vienes con fe a Dios y el Salvador te limpia de todo pecado. Vienes al sanador, a Jesús, por sus llagas fuimos curados, y de ahí con la fe jalamos de lo que ya Jesús proveyó en la cruz, que por su gracia mana de esa cuenta bancaria que tú tienes a tu nombre como hijo de Dios. Por medio de la fe, tú jalas, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. La voluntad de Dios es clara, la Escritura lo muestra, Jesús nos lo ha enseñado. Pero ¿cómo tú la obtienes? La obtienes manifestada en tu vida por medio de la fe. Por eso, Él recompensa al que se acerca a Él con fe, no con queja, no con murmuración, no con mala actitud, no con regañadientes, sino que se acerca con fe. Aquellos que venían a Jesús con fe, había muchos enfermos, pero los que se acercaban a Jesús con fe eran sanados. Había mucha gente con muchos problemas, pero el que se acercaba a Jesús con fe recibía la virtud que salía de Jesús. Por medio de tu fe, tú jalas, hay un intercambio con el cielo, tú traes tu fe y Él viene, invade tu vida con lo sobrenatural en tu mundo natural. Por eso Jesús dijo, por ejemplo, a los ciegos, conforme a vuestra fe se ha hecho. Conforme a vuestra fe. Si vuestra fe es pequeña, conforme a tu fe. Tu fe es grande, conforme a tu fe. Pero Jesús también dijo a la mujer samaritana, cuando ella se acercó con fe y dijo en su interior, si solamente tocara el manto de Jesús, no necesito que me preste atención. Yo no soy digna de que el maestro hable conmigo y sobre todo en esta condición. Solamente yo sé que si toco el manto de Jesús, seré sana. Y ella lo hizo. Se metió entre los pies de la gente, entre la multitud que estaban apegados a Jesús. Y cuando le tocó a Jesús, Jesús se paró y se dio cuenta y dijo, ¿quién me ha tocado? Y todos los discípulos, todo el mundo te está tocando, Jesús. No, alguien me ha tocado con fe porque virtud ha salido de mí. Lo que la mujer del flujo de sangre hizo al acercarse con fe con Jesús,
a Jesús y tocó su manto, ella jaló de lo que había en Jesús y era su virtud. Él dijo, virtud ha salido de mí porque ella por medio de la fe lo jaló. Y estas son las palabras de Jesús, para ti, para mí, para aprender de ello. Dice, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana. ¿Qué fue lo que realizó el milagro? Ella jaló por su fe el milagro que Jesús quería proporcionar. Ella lo creyó, ella jaló con la fe, ella creyó y Jesús se dio cuenta. Y aquí podemos ver cómo funciona el mundo espiritual. Por eso el tema de hoy es, la fe es poderosa cuando se mantiene viva. La necesitamos mantener viva, la necesitamos cultivar, necesitamos leer la palabra de Dios todos los días, necesitamos entrar en acción de gracias y alabanza a Dios todos los días, necesitamos entrar en intimidad con Dios todos los días, necesitamos estar trayendo nuestras peticiones delante del Señor, necesitamos estar escuchando su voz, necesitamos tener esa relación personal con Dios. Porque cuando le pedimos, Él responde. Te digo otra vez de todo corazón. Yo escucho a gente hablar que sirve a Dios por muchos años. Y cuando algo pasa, Señor, tú te ocupas de eso. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que si tú pides con fe, el que clama, Él le responderá. Al que toca, se le abrirá. Al que pide, se le dará. Es una acción de mi parte con fe. Incluso te quiero decir a ti que aquí que Jesús cuando enseña acerca de la oración del Padre Nuestro, que lo encontramos en Mateo 6, Él dice, no seas como los gentiles que están siempre con vanas repeticiones. No, tú cuando tengas una petición, aunque Dios ya lo sabe, vete a Dios y pídeselo. ¿Qué estás haciendo cuando se lo pides? Estás dando un paso de fe, de que le crees que Él es. Y entonces cuando tú lo pides, cuando tú tocas, cuando tú clamas, Él te responde. ¿Por qué? Porque el autor de Hebreos nos lo dice, que Él recompensa a aquellos que se acercan a Dios con fe. Entonces, esa mentalidad, esa manera de pensar, Dios sabe todas las cosas, Él sabrá. Él tiene que hacer algo. No, Él no tiene que hacer nada. Él responde a tu fe. Y cuando te acercas con fe, Él desea mostrar su bondad, Él desea mostrar sus maravillas, pero necesita que tú te acerques con fe. Yo espero que después de esta enseñanza tú no seas de aquellos que dicen, Dios sabe, Dios se encargará, Él sabe, como si Él tuviera alguna obligación contigo y como si fueran las cosas automáticas en el reino. Y eso no es lo que Jesús dice. Jesús dice que de acuerdo a tu fe se ha hecho. Al que toca se le abrirá, al que clama Él responderá, al que pide Él contestará. Pero es una acción por tu parte y Dios responde. Él nos dice, esto es para ti. ¿Quién lo quiere? Como dice Jesús en Juan 7. El que tenga sed, venga y beba. Cuando venga a Jesús, Él estaba hablando de Él mismo. Cuando vengas, tú vas a beber. ¿Qué tenía que hacer la gente? Venir a Jesús. El que confiesa sus pecados, Dios le perdona. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Llegar con fe, confesar nuestros pecados y Él nos da el gran regalo de la salvación, de perdonarnos de toda ofensa, de toda maldad, de toda metedura de pata. Pero es cuando nosotros venimos a Dios, Él responde, recompensa tu fe. Y ese acto de fe que estás haciendo en ese momento, de acuerdo a lo que tú estás deseando, jalar de Dios
de lo que Él tiene para ti, de lo que Él ha provisto. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 17, 18, por ahí, dice Pablo, que él estaba orando para que ellos supieran la herencia que han recibido, que se le alumbrara los ojos para ver la herencia que hemos recibido. Tú y yo tenemos una herencia que Jesús, el testador, cuando murió, puso en vigencia. Y está tu nombre, pero no te cae del cielo. Tienes que buscar a Dios para saber su voluntad, conocer sus promesas, conocer su corazón, y entonces por la fe te acercas a Él y jalas de todo lo que Dios tiene para ti, pero es por medio de la fe. Por eso la fe es poderosa. Necesitamos mantenerla activa. Amén. Qué importante es ser consciente que lo que Dios desea para ti, para mí, para tu familia, para mi familia, para tu trabajo, para mi trabajo, para todos los asuntos de tu nación, de tu ciudad, en todo lo que tú te quieres involucrar, Dios desea manifestarse sobrenaturalmente, pero necesita que estés activo en tu fe. Es la fe que nos ayuda a agarrar sus promesas y su voluntad para que se hagan realidad. Por eso debemos animarnos unos a los otros. Debemos de contagiarnos unos a los otros. Debemos de llamar la atención unos a los otros con cariño, como dice Pablo. ¿Para qué? Para que nos mantengamos en el camino primeramente. Para que mantengamos activa nuestra fe. Tú y yo debemos mantener la fe, pero también podemos inspirar a otros para que también lo hagan. Porque recordemos en la Escritura que cuando el pueblo de Israel, la Biblia dice que cuando el pueblo de Israel, yo acabo de terminar de leer en mis devocionales Josué, y el libro de Josué termina de esta manera, que el pueblo de Israel sirvió, lo puedes encontrar, ¿verdad? En Josué capítulo 24, versículo 31. Dice, sirvió Israel al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que el Señor había hecho por Israel. Te lo voy a repetir de nuevo. Cuando termina el libro de Josué, dice, mientras que Josué vivía y se contaban las maravillas y las obras que Dios había hecho, el pueblo servía a Dios. Después de Josué, los ancianos de Josué, mientras que ellos vivían y ellos hablaban a otros, dando testimonio de las maravillas, de los milagros, de la bondad de Dios, dice, el pueblo de Israel servía a Dios. Hay una conexión directa. Mientras que se hablaba de las maravillas de Dios, el pueblo de Dios servía a Dios. El pueblo de Dios vivía experiencias maravillosas de Dios porque tenían activa su fe. Pero cuando se dejó de contar las maravillas de Dios, cuando ya Josué no las contaba, cuando los ancianos no las contaban, el pueblo no las seguía contando, lo peor de todo es que dice que el pueblo dejó de servir a Dios. ¡Wow! El poder del testimonio. El poder de tu testimonio. El poder de recordar a las personas las maravillas de Dios. Y por eso a mí me gusta hablar de testimonios. Me gusta escuchar testimonios. Me gusta escucharlo como si fuera la primera vez que yo escucho a Dios obrar a Dios. Cuando constantemente estoy escuchando obrar a Dios. Yo le contaba en estos días a mi esposo, le decía, mira qué tremendo, mira el testimonio de esto, testimonio de lo otro. Y cada vez que escucho un testimonio, se lo comparto a él, se lo comparto a los que tengo a mi alrededor, de nuestra propia vida, pero también de los demás. ¿Por qué? Porque mantenemos viva nuestra fe. Mientras que mantenemos viva nuestra fe, viviremos un estilo sobrenatural
de la intervención divina en nuestras vidas. Mientras que tú hablas de los testimonios de Dios, de tu vida, de otros, a tu familia, ellos serán inspirados a creer a Dios, a servir a Dios. Lo tienes en tus manos. Recuerda que mientras que Josué contaba las obras de Dios, los ancianos de Josué vivían y contaban las obras de Dios, el pueblo de Israel servía a Dios. Necesitamos hablar de las maravillas de Dios. Cuando nuestros hijos se levantan, cuando estamos a la mesa, cuando vamos en el camino, como dice en Deuteronomio, necesitamos mantener viva esas conversaciones de la bondad y de la fidelidad de Dios, de las maravillas de Dios, de los testimonios de Dios, para que todos los que están a nuestro alrededor crean a Dios, mantengan viva y activa su fe. Empezamos con nosotros, pero también siendo conscientes de esta gran verdad que te estoy compartiendo hoy. Yo te animo, sé intencionado en compartir tus testimonios, otros testimonios. A la gente le gustan las historias. Cuenta esas historias, pero no historias de chismes, historias de la bondad y las maravillas de Dios. Déjame decirte, preguntarte para que reflexiones por un momento, ¿de qué manera podrías tú compartir las bondades de Dios para inspirar esa fe a la gente que te rodea? ¿Cómo podrías hacerlo? Haz un parón por un momentito. ¿Cómo podrías tú ser intencionado, diligente, para compartir las maravillas de Dios con los que te rodean, para mantener esa fe y ellos le crean y ellos le sirvan? Piensa por un momento, ¿cómo lo podría hacer? Con los de tu casa lo puedes hacer intencionadamente cuando se sientan a comer juntos. Aprovechar esos tiempos en la mesa para contar las maravillas de Dios, para traer principios y valores de Dios. Y esos niños desde chiquititos, y esos ya jovencitos, y esos adolescentes, o ya están casados y vienen con sus nietos. Aprovecha esos tiempos y otros tiempos, pero hazlo de manera intencionada, diligentemente, para que lo que está en tu parte, tú no dejes de contagiar la fe de creer en un Dios verdadero, en un Dios bueno, en un Dios que se desea manifestar en la vida de ellos. Pero para eso ellos necesitan mantener su fe como la necesitamos nosotros tener bien activa. Déjame orar por ti. Padre, te doy las gracias por cada persona que está escuchando mi voz, que quizás se ha dejado adormecer, quizás ha estado distraído, quizás ha estado lleno de emociones o de ocupaciones, y la reacción ha sido moverse en lo natural, de manera limitada, por perder esa conexión en lo espiritual, ese reconocimiento, esa dependencia de que Dios nos quiere ayudar. Padre, yo te pido que si alguno de los que me están escuchando están, y cuando luego lo compartan con otros para que escuchen este mensaje de fe, Señor, que si han abandonado y han aflojado su fe, decidan hoy en día levantar su fe, porque el principio que Jesús nos enseña es: de acuerdo a tu fe sea hecho. Padre, te pido por ellos primeramente en el nombre de Jesús, pero también te pido por la influencia que ellos pueden tener en todos los que les rodean, en su hogar, en su vecindad, en su trabajo, en la iglesia, en lo que ellos operen, con sus amigos, en los deportes, en los hobbies, donde ellos se relacionan con otra gente, que ellos se vean como instrumentos, como canales tuyos que tú quieres usar para contagiar esa fe
por medio de ellos contar los testimonios de las obras maravillosas tuyas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.